clientes. Sí, Wilson, gracias. Kenny, gracias. Sí, pero para que no les quede, o sea, para que su cerebro no confunda esos dos roles, divídanse. Si son un grupo de tres aprendices, entonces Kenny va a ser el cliente y Diego y Fernando van a ser los desarrolladores, ¿sí? Para que ustedes no confundan de pronto los roles y puedan hacer mejor un documento. Eso es. Entonces, de esa forma funciona, es que esta es una forma muy básica de explicarles a ustedes cómo es que funciona el desarrollo del software. Entonces, esa es la parte, digamos que de programación y la parte lógica o la parte visual. Y adicional a eso, entonces hay que hacer unos documentos, que esos documentos ya los hemos venido desarrollando, que son los documentos de requerimientos funcionales, no funcionales, todo eso hace parte del desarrollo que nosotros vamos a implementar del software. Pero cuando nosotros vamos a hacer una licitación, ahí paramos con lo del desarrollo de software, paramos. Y cuando ya esto es otra documentación complementaria, que es documentación técnica para hacer licitaciones, documentación técnica para pasar una propuesta de un desarrollo de software, que es diferente ya a la programación, que es diferente ya al UML, al lenguaje que estamos utilizando, que es diferente ya a los diagramas. Aquí paramos, hacemos un alto y decimos, bueno, ahora, ¿cómo vamos a vender nuestro producto? ¿Cómo vamos a hacer para conseguir que este proyecto empiece a funcionarse? ¿Cuánto dinero necesitamos para que este proyecto funcione? ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar ejecutando el proyecto? Sí, me explico, eso es lo que me está pidiendo ahora estas evidencias, el tiempo y los costos que yo me voy a demorar para desarrollar ese software, que vamos a trabajar, a seguir trabajando sobre supuestos, porque estamos desarrollando nuestro propio software, ¿sí? Estamos desarrollando nuestra propia idea. Los que están haciéndolo para empresas, como Fernando, que no lo he vuelto a ver por ahí, que Fernando está desarrollando un software de calificaciones y de notas para un colegio específico. Entonces, él tiene que ajustar todo eso al cliente y tiene que ajustar los costos de hoy en día. Bueno, he sido más clara, ¿cierto? Esa es la evidencia del taller, que yo les envío las, los ejemplos para que ustedes lo puedan trabajar. También les tengo un material. Ese material nos habla de contratos informáticos, cómo es que se hacen esos contratos, qué tipos de contratos informáticos existen. Entonces está el contrato de software y el contrato de hardware, contrato de mantenimiento o servicios especializados, documentos de las adquisiciones. Entonces acá les especifico, por ejemplo, los tipos de contrato a nivel de costos. Entonces hay contratos de precios fijos, contratos de costos reembolsables y tiempos y materiales. También tenemos unos documentos de las adquisiciones, que son solicitud de información, invitación a licitación, solicitud de propuestas, y tenemos algo que se llama el contenido de propuestas, detalle de los servicios, detalle de los costos, detalle de las propuestas, detalle del personal, descripción y caracterización de la solución, presentación, contratos de hardware y contratos de software. Ese es el material que ustedes van a encontrar acá en este documento que les voy a compartir para que tengan en cuenta qué tipo de contratos existen. En este material van a encontrar información importante de cómo se hace un documento para contratar, por ejemplo, contratos de hardware. Algunos componentes de este contrato son datos básicos del contratante, cláusulas, primera, segunda, alcance, cláusula quinta, séptima, obligación del contratista, novena, contratos de mantenimiento y servicios especializados. Cuando ustedes terminan de desarrollar el software, tienen que dar un mantenimiento o un post, y eso también hay que hacerlo mediante un contrato. Ahí especifica cómo hacerlo. Solicitudes de presupuestos, cómo se hacen. Esto es solo información. Importante esto, características de la solución. Detallar los módulos a implementar y sus funcionalidades. Por ejemplo, la aplicación va a contener
un módulo de administración. Ese módulo de administración lo vamos a trabajar con las bases de datos. Entonces hay algo que se llama el CRUD, que es el CRUD, que son las tablas principales o maestras del sistema. Entonces, clientes, usuarios, productos, zonas, y a eso lo que nosotros le vamos a hacer es crear o insertar los datos, vamos a leer esos datos y vamos a actualizar esos datos. También vamos a borrarlos, a eliminarlos, lo que nosotros hacemos con los datos que están creados en la base de datos. Vamos a crear consultas o informes, vamos a crear una estructura de la base de datos relacional o no relacional, los detalles de las propuestas, detalle de servicios profesionales, los costos, cómo se hace un cronograma de actividades a la solución, entonces elaboración de términos de referencia, invitación a cotizar, seleccionar 3 proveedores para invitarlos a cotizar, la duración. Entonces, como hablamos de costos y como hablamos de propuesta técnica, es muy al detalle y es muy estructurada, sobre todo los costos financieros, y cuando hablamos de dinero, hay que hacerlo todo muy parametrizado, actividad por actividad, fase por fase, que vamos a incluir en cada fase y cuánto dinero vamos a gastar en cada fase. Entonces eso es muy importante porque es dinero y asimismo se proyecta la solución del software o la compra de ese software. Bueno, costos, ¿cuáles son los costos directos y cuáles son los costos indirectos? Que todavía a veces algunas personas dudan. Entonces, los directos, mano de obra, consultoría, materiales. Los indirectos son arriendos, gastos de transporte, todos estos que nosotros tenemos en cuenta. Bueno, este material también se los comparto. Ahora vamos con la última evidencia. ¿Hasta ahí ya se ubicaron? ¿Van más ubicaditos o van más perdidos? Sinceros, por favor. Sí, profe, pues vamos más o menos, pero yo creo que sí Vamos estoy entendiendo. súper perdidos. ¿Quién dijo eso? Wilson. No, de verdad, ¿cómo van? No, mentira, profe, eso pues es entendible, sino que pues como es tanta cosa y como siempre pasamos de un ámbito a que en una parte somos los que estamos desarrollando un proyecto y en la otra también somos como los oferentes de una propuesta, pues tendemos como a confundirnos. Sí. Pero yo creo que a medida que vayamos desarrollando la actividad, pues tendremos que irle preguntando, indagando y pues sobre lo que vayamos investigando, pues también vamos como aclarando las dudas, yo creo. Ahí Ok, sí. en mi caso, lo único que yo digo es que se me hace que es como corto el tiempo para desarrollar 4 actividades, se me hace corto a comparación de las otras veces, ¿no? Pero pues eso ya creo que ya está definido. Es la única preocupación. Sí, Wilson, lo que pasa es que en esta actividad podemos evidenciar que tú haces la propuesta técnica y esa misma propuesta técnica te va a servir para otras 3 actividades, para otras 3 evidencias. Porque en las otras 3 evidencias vas a hacer la misma propuesta, pero que vas a adicionar un pedazo de costos y que vas a adicionar un pedacito de presentación y de logos. Entonces ahí se pueden empezar ustedes a dividir el trabajo cuando trabajan en grupo. Cuando no trabajan en grupo sería un poquito más pesado, pero es igual, la misma evidencia, realicen primero la propuesta técnica y a esa propuesta técnica para la otra evidencia le adicionan las otras cositas, ¿sí? Realizan la propuesta técnica, ya queda el trabajo presentado y después hacen unas tablitas de cotizaciones, proveedores software y proveedores hardware. Después ya realizan la carta de presentación y se la adicionan a la propuesta técnica. Ya llevamos 3 evidencias. Ahora faltaría la última, que la última dice ajustes de acuerdo a la negociación tecnológica. Entonces son también muy parecidas. ¿Qué tenemos de ajustes a la negociación tecnológica? Jenny Melissa dice, profe, yo siento que las actividades están muy divididas y a la vez como lo mismo. Sí, Sí, así exactamente, es. dice usted, profe. Sí. Así es, Kenny, gracias, sí. Entonces, primero, mi consejo es hagan la propuesta técnica. Y se pueden dividir, entonces alguien que haga las cotizaciones de hardware y alguien que haga la cotización de software. Le adicionan a esa propuesta técnica esas cotizaciones y siguen subiendo la evidencia así, y la siguen subiendo así, y a la otra evidencia le adicionan
la carta de presentación con los logos y todo. Y ahora para la última evidencia, que dice, la última evidencia dice propuesta técnica y económica con ajustes de acuerdo a la negociación tecnológica. Entonces acá van a hacer una presentación, un saludo, un alcance de la propuesta, una valoración de la situación, opciones de la propuesta, una estimación de costos, una cotización, un término de condiciones y la propuesta debe enriquecerse con un diseño o logo como si fuera la papelería de una empresa real. Entonces, esta es prácticamente la misma, lo único que va a tener es una cotización, términos y condiciones, porque la anterior no tenía cotización ni términos ni condiciones. Entonces, a la última, que es la misma evidencia, le adicionan los términos y condiciones y una cotización. Es eso. Porque en la anterior hacían una tablita de estimar los costos, fase 1, fase 2, ¿sí? Perdón, propuesta 1 y propuesta 2. Y dividían las fases. Y aquí en esta van a hacer una cotización general y van a colocar unos términos de condiciones, unos términos y condiciones para que se cumpla cualquiera de esas opciones que va a seleccionar el cliente. Si es claro, no es claro. Sí, señor. Listo. Entonces, para que no se vayan a complicar, primero, ¿qué van a hacer? Que alguien me diga primero. ¿A qué le van a apuntar primero? A la primera evidencia, La ficha ficha técnica. a la ficha La técnica, propuesta a la propuesta técnica. técnica. Eso, porque las fichas técnicas ustedes ya las hicieron. Entonces van a hacer la propuesta técnica. ¿Cómo es que van Profe, a vender pero este qué software? pena. Pero entonces mucha de la información que ya tenemos en las otras evidencias se pueden aplicar también en ese mismo documento. Claro, claro que sí, porque es que en esta propuesta técnica tú tienes que tener en cuenta las fichas técnicas que has desarrollado. Porque te acuerdas que en las fichas técnicas tú dijiste que ibas a adquirir un computador con ciertas características y que ibas a adquirir un servidor con ciertas características. Entonces ahora tienes que hacer de lo hardware y lo de software, tienes que hacer dos tablas comparativas y adicional haces una propuesta técnica. Entonces dice, bueno, si yo voy a adquirir 5 computadores y vamos a adquirir un servidor y vamos a adquirir unas licencias para desarrollar bueno, qué sé yo, en Linux, vamos a desarrollar en Red Hat, bueno, y vamos a desarrollar bajo Java o vamos a desarrollar en HTML una página, entonces ustedes buscan en internet cómo hacer una página web. Entonces ahí le dicen, lenguajes de programación que vas a utilizar en la página web, HTML, y vas a utilizar un servidor. Entonces ustedes buscan por internet cuánto vale cada una de esas cositas y las tienen las tablas de presupuesto. Y las coloca también en las fases, cómo es que va a desarrollar. Y después hace las otras evidencias, que es en la una coloque logos en la papelería y en la otra haga una cotización y una estimación. Son muy parecidas, pero son unos avances que se van dando a la evidencia. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Juan José tiene acá Dice solución ayuda. la justificación, el alcance y la conclusión, eso se puede copiar y pegar, ¿cierto? Porque ya estoy aburrida de pensar cada evidencia una introducción diferente. Bueno, Kenny, demasiado sincera, ¿no? Bien, Wilson y Kenny, muchas gracias por la lectura y por la opinión. Está bien porque es un solo proyecto. O sea, si tú vas a hacer un proyecto en el que vas a desarrollar una página web de venta o un carrito de venta, de compras, está bien. O sea, coloca lo mismo, coloca la misma introducción porque es el mismo proyecto. No va a cambiar. Lo único es que en la introducción, la adición, le puedes, si quieres adicionar un pedacito que diga el documento va a trabajar lo de la propuesta técnica, ya, con toda la justificación que has hecho anterior, de qué es lo que se pretende, cuál es el proyecto y todo, está bien.
Juan José por aquí dice, al parecer si una cosa pasa a la otra, pero coge de lo anterior. Así es, las evidencias son así. Un pedacito acá, después otro pedacito acá, otro pedacito acá, para presentar una propuesta técnica, que es lo que quieren que ustedes empiecen a identificar. ¿Por qué? Porque ustedes van a ir a un mercado laboral, van a tener que hacer esto, van a tener que identificar cómo se presenta una propuesta, cómo se presenta una licitación, cómo se presentan todos estos detalles. Estos son detalles. Cuando empecemos la programación, ahí sí, es salirnos un poquito del detalle y decir, venga, lo que yo le estoy en las normas de calidad, ya sé que va apuntando hacia desarrollo de calidad y que estoy haciendo un código limpio. Un código limpio es que tenga, utilice las clases, utilice programación orientada a objetos, esté estructurado, todas